El movimiento obrero en el Valle de la Orotava nace a principios de siglo, en las primeras décadas del siglo XX, con la constitución de dos sindicatos que van a tener un protagonismo especial durante esa primera etapa del siglo XX y que fueron los primeros sindicatos como tales que se constituyeron en el Valle de la Orotava. El Centro Instructivo Obrero en el municipio de La Orotava y la Federación Obrera del Valle de la Orotava en el Puerto de la Cruz. Desde ese momento se empieza a constituir, digamos, un potente movimiento obrero que, digamos, tuvo su punto álgido en la huelga de 1920, que es la primera gran huelga general que se produce en el Valle de la Orotava y que tiene, digamos, como espoleta que hace que esa huelga se inicie y se desarrolle las reivindicaciones de los trabajadores portuarios del Puerto de la Cruz, de aumentos de salario, de jornadas laborales menos lesivas y que muy pronto se extiende a todo, digamos, el proletariado agrícola del Valle de la Orotava, a todos los jornaleros que también se ponen en huelga reivindicando mejoras salariales y mejoras laborales, ¿no? A partir de 1930, digamos que hay una reactivación muy potente de ese movimiento obrero en torno a la Federación Obrera del Valle de la Orotava, que se vuelve a reactivar en los momentos finales de la dictadura de Primo de Rivera y con la creación, la publicación de un periódico que se llamaba Decimos y que se convierte un poco en el portavoz de todas las inquietudes de la gente de izquierda en el Valle de la Orotava, ¿no? Y desde ahí se lanzan campañas para la reorganización del movimiento obrero y de las agrupaciones socialistas en el Valle, ¿no? Digamos que cuando se produce las elecciones de abril del 31 y se proclama la Segunda República, ya desde 1930, digamos que el movimiento obrero tenía un camino ya trazado, un camino recorrido de organización, y eso les permite afrontar, digamos, esas elecciones municipales con el éxito que finalmente tuvieron, ¿no? Había en torno a 6.000 o 7.000 jornaleros en el Valle de la Orotava y su principal problema eran las condiciones laborales con las que estaban viviendo, aparte de la miseria y el hambre en el que se vivía en esos momentos, ¿no? Y que las crisis que se iban produciendo, la que se produjo como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, recayó sobre las espaldas de los trabajadores y las crisis que se producirían posteriormente en el cultivo del plátano también se intenta siempre hacerlas recaer en, digamos, en las espaldas de los trabajadores. La proclamación de la Segunda República en Canarias, básicamente, ¿no?, lo que supuso fue la implantación de un régimen democrático en España, ¿no? El final de la monarquía de Alfonso XIII y la implantación de un régimen democrático burgués. No lo olvidemos, un régimen liberal, parlamentario. La fiesta de abril va a durar realmente poco. ¿Por qué? Porque la República no significa una sustitución en el poder real, ¿no?, en la sociedad ni española, ni canaria, ni tinerfeña. Más el contexto de crisis que se va a abrir rápidamente va a determinar que haya conflictividad social importante desde 1932. La Federación Obrera del Valle de la Orotava, para el caso del Puerto de la Cruz, tuvo un papel fundamental en aupar, digamos, a las corrientes, a las agrupaciones socialistas, digamos, al gobierno municipal. Es decir, fueron el sostén de todo el movimiento político institucional de izquierdas que se generó en el Puerto de la Cruz, ¿no? Llegó a contar con más de 4.000 afiliados. Prácticamente todos los trabajadores del Puerto de la Cruz estaban afiliados a sus diferentes gremios, ¿no? Tenía gremios desde costureras, transportistas, choferes, jornaleros, trabajadores de la construcción, dependientes de comercio. Todos estaban organizados en sus correspondientes gremios y tenían una fuerza y una potencia, digamos, aplastante. El principal enemigo de la clase dominante en el Puerto de la Cruz, ¿no? Y los enfrentamientos duros a nivel político, sindical, se produjeron entre esos miembros de la clase dominante que se articulaban en torno al Partido Republicano Tinerfeño y que posteriormente pasaron a ir derechizándose cada vez más hasta confluir en el golpe de Estado del 18 de julio y participar más activamente, digamos, durante la Guerra Civil y la dictadura, ¿no? El periodo republicano conoce una expansión, ¿no?, vamos a decirlo así, sin precedentes,
del movimiento obrero. Del movimiento obrero tanto en términos de afiliación como de expansión territorial, profundización en sus formas de organización e incluso momentos de radicalización, ¿no?, política. Los primeros conatos o conflictos sociales ya datan del 32, ¿no? Primero en algunas fincas y en el 33 van a haber conflictos derivados sobre todo de los incumplimientos patronales de los pactos colectivos. Durante la Segunda República, lo que define al movimiento obrero es su auge, su ascenso y las luchas que se desarrollan a lo largo del periodo, a lo largo del quinquenio, contra la oligarquía del archipiélago y contra, sobre todo, también la terratenencia, ¿no? Es un momento de auge, de organización, de luchas durísimas, entre las que podemos destacar, en el caso de Canarias en general, pero sobre todo de Tenerife, por un lado las luchas portuarias y por otro lado las luchas agrarias, ¿no? Las luchas agrícolas, las grandes huelgas agrarias, sobre todo las del Valle de la Orotava del año 33 y 34. En el año 33 ya contamos con dos sindicatos muy fuertes en el Puerto de la Cruz, la Federación Obrera del Valle de la Orotava y el Sindicato de Profesiones y Oficios Varios de San Antonio. Florencio Sosa participa en la dirección de esas huelgas. La más importante de ellas fue la que se produce en 1934, septiembre-octubre de 1934. Es una huelga general agrícola en el Valle de la Orotava que se plantea como una huelga defensiva, es decir, no se trata de conquistar nuevos derechos, nuevas conquistas laborales o salariales, sino de defender lo que ya se había conseguido hasta ese momento. Fue una huelga cargada de solidaridad a nivel insular, porque bueno, desde Santa Cruz de Tenerife las organizaciones sindicales que estaban allí presentes, que también eran muy potentes, fundamentalmente la CNT, la Central Anarquista de la CNT, se solidarizan con los jornaleros en huelga del Valle de la Orotava y se ofrecen para acoger a 500 hijos e hijas de jornaleros en Santa Cruz durante el tiempo que dure la huelga que estaba planteada en el Valle de la Orotava. En octubre del 34 se declara el estado de guerra en Canarias, se saca el ejército a la calle, toque de queda, se empiezan las detenciones de muchos militantes que estaban participando en la huelga, se detiene al comité de huelga y en ese comité de huelga estaba Florencio Sosa Acevedo como uno de los, digamos, de los componentes del comité de huelga más importantes. Y prácticamente entre él y el que era líder del sindicato de la Orotava, Lucio Yada Quintero, digamos que son los que dirigen un poco la huelga. Al finalizar la huelga es deportado Florencio Sosa a la Isla del Hierro, y Lucio Yada, que era su compañero en la Orotava, fue deportado a Fuerteventura. El resto del comité de huelga también fue deportado. Gestos de solidaridad por parte de los trabajadores y trabajadoras del Puerto de la Cruz, ¿no? Los pescadores, por ejemplo, salían a pescar para conseguir pescado para poder alimentar a las familias de los jornaleros en huelga, por ejemplo, ¿no? Es decir, hubo una solidaridad de clase por abajo, pero en las direcciones de esos sindicatos no se produjo una unidad de acción en el desarrollo de la huelga de 1934 y se mantuvo un poco al margen de esa huelga, ¿no? Hasta el año 35, ¿no? Que regresan en el año 35 y empiezan otra vez a reactivar el movimiento obrero. Y ahí ya Florencio Sosa, con su participación como alcalde del Puerto de la Cruz, su paso y su apuesta por el Partido Comunista, su papel destacado en la dirección de la huelga del 34 y en todas las luchas sindicales que se estaban produciendo en el ámbito del Puerto de la Cruz y del Valle de la Orotava. Es elegido finalmente por el Frente Popular como el representante del Partido Comunista en esa candidatura que se presenta en febrero del 36 a las elecciones a Cortes en Madrid, y es elegido diputado. Él se incorpora a la lucha política a partir de la edición del periódico Decimos, y desde ese periódico empieza, digamos, ya su militancia más activa dentro de la agrupación socialista del Puerto de la Cruz y dentro también de la Federación Obrera del Valle de la Orotava. Su liderazgo es tan fuerte y es tan ascendente
que la agrupación socialista lo elige para encabezar la lista en 1931, la lista de las elecciones municipales, y es, digamos, que apoyado por el conjunto de la población mayoritariamente, y consiguen copar, digamos, prácticamente la totalidad de los cargos municipales de las concejalías en el Ayuntamiento de La Orotava. Florencio Sosa es elegido alcalde, es el primer alcalde de la República en el Puerto de la Cruz, y se posiciona muy rápidamente como uno de los líderes a nivel insular del socialismo tinerfeño, ¿no? Tiene bastantes encontronazos con la clase dominante en el Puerto de la Cruz, fundamentalmente con la familia de Isidoro Luz y su padre, Melchor Luz, y afronta desde el ayuntamiento pues una serie de reformas que la agrupación socialista creían que eran imprescindibles afrontar en ese momento. Pero su actividad fundamental se centra en la lucha sindical y sobre todo en la lucha de los jornaleros por mejorar las condiciones laborales y sociales de este colectivo de trabajadores, ¿no? El barrio donde él vivía era un barrio eminentemente jornalero, es decir, prácticamente todos los trabajadores se dedicaban al trabajo en el plátano o en los empaquetados de plátanos, ¿no? Y poco a poco, pues, digamos, su influencia sobre los trabajadores se va extendiendo y al final pues, lo reconocen un poco como el líder sindical más importante. Vivía en el barrio de San Antonio, en las dehesas San Antonio, y fue allí donde se inició un poco su implicación pública en la organización de la sociedad Valle Taoro, que se funda en los años 20 y cuyo primer presidente es su hermano Marcelino. Desarrolla una labor importantísima a nivel vecinal, digamos, a partir de la sociedad Valle Taoro. En esa sociedad pues instala una biblioteca, constituye una biblioteca también ambulante que se mueve por diferentes zonas del Puerto de la Cruz y muestra su preocupación por el estado de la educación en el Valle de la Orotava y más concretamente en el Puerto de la Cruz, ¿no? Es una de las grandes figuras más importantes de las izquierdas tinerfeñas, sin lugar a dudas, por el papel jugado por su dirigencia, su conocimiento y sobre todo su trayectoria variable, ¿no? Él se desarrolla, entra en política pues como hombre, digamos, del primer socialismo aquí, muy importante. Es el gran alcalde socialista, ¿no? O sea, supongo que conocerán, ¿no?, la coplilla que todavía se canta por ahí, en fin, aquello que decía: en el cielo manda Dios y en la tierra manda el clero y en el Puerto de la Cruz Florencio Sosa Acevedo. Primer diputado comunista de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que tenemos y que bueno, que se mantiene en Madrid haciendo, digamos, gestiones para intentar mejorar un poco las condiciones de vida de la gente de aquí, y en ese momento, en esa estancia en Madrid se produce el golpe del 18 de julio del 36 y permanece, digamos, al servicio del gobierno de la República como diputado que era y como uno de los cuadros importantes del Partido Comunista de España durante toda esa etapa de la Segunda República. Florencio Sosa, al finalizar la guerra, pues bueno, se le encarga por parte del Comité Central del Partido Comunista el trabajo de intentar reorganizar desde la clandestinidad al Partido Comunista para que hacerle frente, digamos, a la dictadura que estaban haciendo en esos momentos al finalizar la guerra, ¿no? Él es detenido y sometido a torturas brutales que casi le cuestan la vida. Finalmente no falleció, no murió, no fue asesinado, pero bueno, tuvo secuelas importantes y ya se mantuvo en España hasta su muerte en un accidente de tráfico en los años 70, ¿no? Entonces, cuando se produce la gran ruptura, que es muy importante, y eso es uno de los elementos fundamentales para entender el golpe de Estado del 18 de julio, es con la victoria del Frente Popular, donde van a ser desalojados las élites, todas las élites del poder local
del poder insular, del poder archipelágico y sobre todo también de todas las empresas y todas las instituciones gubernamentales, locales y civiles. Además, la derrota electoral había supuesto para las élites locales pues, un auténtico desastre. Además, había perdido pues, sus principales dirigentes, en el caso de Tenerife, ¿no? El cacique portuense Andrés de Arroyo pues, había salido pues, pies en polvorosa desde el día 20 de febrero de 1936, creyendo que corría peligro su vida, se autoexilia en Biarritz. Y por otro lado, también se marcha unas semanas más tarde su otro gran jefe, que no es otro que el obispo Fray Albino, ¿no? Que era el jefe pues, de la derecha, que era pues, muy importante, de la derecha católica. Era el gran líder de la derecha. Y dirigente de la derecha católica. Los dos desaparecen. Y las derechas de la isla, ¿no? De la provincia, se quedan huérfanas. Y es Franco el que se transforma rapidísimamente con sus gestos y sus actitudes y sus promesas en el gran paladín, el gran héroe, el caudillo. Se va a empezar a utilizar ya muy tempranamente esa palabra, ¿no? Y Franco efectivamente se pone al frente de una conspiración militar, pero también alrededor de él se desarrollan tramas civiles muy importantes, como las que desarrollan pues, los coburgos, o sea, los terratenientes, ¿no? Tanto del Valle de la Orotava como de La Laguna, como de Santa Cruz, y luego la gran burguesía import-export y todas las derechas, desde las republicanas hasta las más ultramontanas. Franco nuclea en ese sentido y se ponen a su disposición. Como se sabe, es la fiesta del trabajo y y en esos momentos pues va a ser utilizado por parte de las dos grandes centrales sindicales pues para desarrollar, digamos, grandes movilizaciones de masas, mítines monstruos en Santa Cruz y en localidades de la isla, ¿no? Por ejemplo, en el norte, todas las fuerzas sindicales del norte, sobre todo las de la UGT, se van a concentrar en el puerto de la Cruz para hacer pues, sus movilizaciones y venían pues, las distintas agrupaciones locales de la Isla Baja, de Icod, de la zona del norte próxima también al Valle de la Orotava o inclusive de la zona pues, de Santa Úrsula, La Matanza, etcétera, ¿no? En torno a Gracia, ¿no? El camino de la salida de la laguna hacia Santa Cruz, se disponen tropas del cuartel de artillería con armamento, incluso hay algunos disparos, y en el puerto de la Cruz también se van a instalar tropas del destacamento de la Orotava, algunas se van a postar en azoteas, en algunos sitios, en actitud, vamos a llamarla, beligerante, ¿no? Y entonces, pues quiere hacer una cata a ver dos cosas. Uno, el comportamiento de sus fuerzas, tanto de la oficialidad, pero sobre todo de la disciplina y de la fidelidad de los soldados. Y en segundo lugar, cuál es también la capacidad de resistencia y de contractuación de sus enemigos. Tiene una consecuencia que se inicia en Buenavista, el norte, cuando el alcalde Antonio Camejo plantea una solicitud para que se releve a Franco. La palabra era relevación, ¿no? Del cargo, ¿no? De comandante militar de Canarias. Esa solicitud o esa declaración la suscriben los primeros días de mayo, aunque algunos tardan más, la mayoría de los ayuntamientos, ¿no? De la isla de Tenerife. Es decir, de los 32 municipios que en aquellos momentos tenía la isla, 28 se adhirieron a la petición de destitución de Franco. Todos los concejales que votaron, de todos los ayuntamientos que votaron a favor de la remoción de Franco, de la destitución del jefe militar, muchos de ellos lo van a pagar con su vida y otros muchos, los que logran, digamos, no ser asesinados, pues los van a pagar durante toda su vida. En el caso de Antonio Camejo fue desaparecido, fue asesinado. En el
caso de Santa Cruz de Tenerife, el alcalde y 3 concejales son desaparecidos, asesinados. Y en otras corporaciones hay detenciones, evidentemente, y duras condenas de cárcel. En la represión, en Tenerife, todos aquellos que se enfrentaron frontalmente, ¿no?, al comandante militar, de una forma u otra, fueron represaliados, ¿no? Pero ¿qué se produce el 18 de julio de 1936 para entender la magnitud? Un cambio radical, revolucionario, totalitario, brutal. Hay un bando proclamatorio del estado de guerra. Pues se impone, primero que nada, vamos a decirlo así de una forma, un régimen de terror, un régimen de violencia generalizada en el marco de una guerra y de una posguerra donde la represión, la violencia, es el elemento fundamental. Una dictadura que además tiene una larguísima duración. En Canarias 39 años. En las zonas ocupadas, ¿no?, al final de la guerra 36. Un régimen que nace matando y muere matando. Los últimos fusilamientos son en septiembre de 1975. El golpe de Estado y el régimen franquista no es una ruptura solo con la República. Es con toda esa modernidad del país, ¿no? Pero al mismo tiempo también ya de lo que se trata es de impedir que eso se pueda reproducir y cortar por lo sano. O sea, en ese sentido, los golpistas lo tenían muy claro. Este golpe no iba a ser como los golpes tradicionales que habían existido, digamos, en la España desde 1808 pues hasta este. Va a ser un golpe, además las propias instrucciones, ¿no?, del director, del general Mola, estaban muy claras. Un golpe violento y sobre todo centrado en las cabezas, o sea, en los dirigentes de los partidos políticos, sindicatos e instituciones de tipo popular. Y todos aquellos elementos, activistas, sociales, etcétera, que fuesen pues considerados como peligrosos. Y acabar con todo eso. Y acabar significa matar, significa quitarlos de en medio. Evidentemente lo que hay es el intento, ¿no?, en un primer momento de neutralizar, eliminar a los cuadros más destacados de las organizaciones obreras y republicanas, incluyendo las autoridades, por un lado, y por otro lado crear el clima de terror que permita controlar el territorio y paralizar a la población con un golpe brutal y certero. Bueno, el puerto de la Cruz va a ser uno de las áreas, de las ciudades especialmente castigadas por su importancia y por la influencia de la implantación de izquierdas y sobre todo socialistas. Sí, muchos de sus vecinos pues van a ser detenidos por razones evidentemente de tipo político. Algunos van a ser llevados a prisiones de la capital, ¿no?, primero pues a la cárcel de caballería, o bien a la cárcel provincial, o bien a Faices. Y sí, hay individuos maestros, por ejemplo, del Puerto de la Cruz, pues son diezmados. Y los maestros del Puerto de la Cruz, algunos de ellos, tenían un papel muy importante en la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, ¿no?, de la FETE. Las causas que justifican históricamente la represión franquista en el Puerto de la Cruz fueron lo de acabar completamente con cualquier entramado civil de izquierdas que existiese en el Puerto de la Cruz, ¿no? Es decir, acabar con las organizaciones políticas, acabar con digamos, las instituciones propias de la República, con el propio ayuntamiento que fue destituido fulminantemente y se impuso un nuevo ayuntamiento designado por las autoridades militares, con Antonio Castro Díaz al frente de ese nuevo ayuntamiento. Se trató de aniquilar cualquier vestigio de las luchas anteriores que se habían producido en el Valle de la Orotava y de dar un escarmiento, de hacerle ver a la población, a las clases populares,
que una vez tuvieron esperanza, pero que nunca más la iban a tener, ¿no? En mejorar sus condiciones de vida, en vivir en una sociedad más justa o más igualitaria, ¿no? Y más libre, ¿no? En el caso del Puerto de la Cruz, como digo, las organizaciones políticas y sindicales desaparecieron. Se clausuraron las sedes de la Federación Obrera del Valle de la Orotava, se incautaron de todos sus ficheros fundamentales para ejercer toda esa labor represiva posterior, porque tenía los datos de las personas que militaban en los diferentes gremios de la Federación Obrera. Se clausuró la agrupación socialista, por supuesto la Juventud Socialista Unificada desaparecieron, también se clausuró su local y prácticamente vamos, se encuadró a la población en una sola ideología que representaba los valores más ultraconservadores, ultracatólicos que estaban en la sociedad española en ese momento, ¿no? Trataron de descabezar con esa causa, digamos, descabezar las organizaciones obreras y políticas del Puerto de la Cruz, ¿no? Fundamentalmente las juventudes socialistas, aunque después hay posteriormente otras causas en las que se juzgan a militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas, pero vamos, en esta primera causa, en la causa 58, se detienen a, digamos, a las cabezas visibles de esa organización, ¿no? Que tenían muchísima importancia en el Puerto de la Cruz. A esos líderes sindicales se aprovecha la confusión de no se sabe quién estuvo en la plaza, quién no estuvo, para detenerlos y someterlos, digamos, a un consejo de guerra posteriormente. En ese consejo de guerra se condena, pues, a diferentes condenas de años de cárcel a 20 personas del Puerto de la Cruz y junto con la detención a posteriori, los días posteriores, a partir de la declaración del conserje del Círculo Iriarte, que ya señala directamente a varias personas que intentaron entrar en el círculo, también se les detiene a esas personas y se les condena también a condenas muy altas de prisión de 20 años, pero lo que se busca fundamentalmente es aislar, digamos, a todos los activistas sindicales, a todos los líderes políticos, aislarlos de su contexto social, porque así evitaban que pudiesen organizar algún tipo de resistencia al golpe como el que se había producido, ese conato que se había producido los días 18 y 19 de julio, ¿no? Empezaron a desarrollarse muchísimos juicios, consejos sumarísimos, consejos de guerra en esos días en las islas, en esas semanas, y fue bastante rápido y finalmente fueron condenados a diferentes penas, ¿no? Dependiendo de tu actividad política anterior, de la actividad política anterior que habían tenido o la actividad sindical, y dependiendo también del protagonismo que tuvieron en los días 18 y 19 de julio en la plaza, ¿no? A los que cogieron posteriormente y que fue, digamos, una pieza separada de esa causa 58, sí fueron condenados con bastante más severidad a 20 años de cárcel y a todos los de la causa 58 además se les impuso una multa de 100.000 pesetas. Además se le inició un proceso de embargo de bienes. Y, por ejemplo, en el caso de Melesio Hernández Benítez, que tenía una casa, pues esa casa se le embargó, se los obligó incluso a la familia que seguía viviendo en esa casa, o sea, ellos no podían hacer ningún tipo de transacción de esa casa, no podían venderla porque estaba embargada, estaba, digamos, paralizada cualquier tipo de transacción sobre esa casa por parte de los militares sublevados, ¿no? Pero es que a la familia se les obligó a pagar un alquiler por vivir en su propia casa, ¿no? Estando todavía en prisión en el año 38, pues le llega una notificación, una multa como responsable civil de 100.000 pesetas de aquella época, o la incautación de sus bienes. Y la familia, para no perder la propiedad, que era suya, que la había construido él, se ve obligada a tener que pagar una mensualidad de 30 pesetas de alquiler de su propia casa. Esto hace que la situación de penurias pues se incremente todavía muchísimo más, que fuera mucho más notoria, y bueno, gracias a la aportación del fielato que le dejaba con cierta facilidad víveres a la familia, la ayuda que ejercían ciertos familiares en Santa Cruz, los vecinos con sus huertitas y demás, la venta de mi abuela, que mi abuela se vio obligada también con 8 hijos que tenía a vender quesos del Hierro a los vecinos y bueno, por la zona, pues con penurias, pero tiraron para adelante, pudieron salir adelante. En el caso de Melesio Hernández Benítez, por ejemplo, se le rebajó la condena a 500 pesetas, pero bueno, este hombre, que fue uno de los
detenidos en la causa 58, estuvo en los barcos prisión, estuvo en la prisión de Gando en Gran Canaria. Estuvo preso en diferentes lugares, estuvo en los barcos prisión fondeados en la bahía de Santa Cruz de Tenerife. Pasó 2 años de los 4 en barcos prisiones, estuvo en el barco Isora, en el Porto Pi. Luego pasó al penal de Gando en Gran Canaria, en Telde. Y finalmente a Faifes y a la prisión provincial de Santa Cruz de Tenerife. En su casa registros domiciliarios recurrentes durante toda la guerra civil, pues buscando literatura, buscando periódicos, buscando material de propaganda de la agrupación socialista, incluso buscando armas que no existían en absoluto, ¿no? Y bueno, sus familias fueron sometidas a un acoso por parte de las autoridades sublevadas, digamos, durante prácticamente toda la guerra civil, ¿no? En pro de proteger a su descendencia, tuvo que hacer silencio absoluto, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo fue vivido de forma artificial y de forma irreal, ¿no? Adaptarse a aquella situación tuvo que haber sido un corte con tu vida natural, tu vida espontánea, y tener que someterte al cuidado, a no hacer nada equivocado para no perjudicarte no solo a ti, sino a tus hijos. Hablar de Luis Rodríguez Figueroa es hablar de uno de los personajes pues, más polifacéticos desde todos los puntos de vista, cultural, literario, político, de identidad canaria. Don Luis fue un pensador, un anticipado a los grandes movimientos del pensamiento europeo del momento, pero al mismo tiempo él nutrió lo que fue su soporte de identidad en Grecia. Entonces, ese mirar hacia Grecia, y que tan presente está a lo largo de las diferentes facetas de su obra, hace que sea un visionario en muchos aspectos y también en el mundo de la cultura. Yo, si tuviera que definirlo de alguna manera, lo definiría como un dinamizador del pensamiento del momento, con una incomprensible para mí visión de futuro. Un prócer de la democracia y de la libertad. Abogado, mecenas, escritor, político, republicano. Quiere participar en la vida pública del Puerto de la Cruz y resulta elegido concejal en 2 periodos, 1912-1915, 1915-1917. Seguramente muy poca gente en este pueblo, que es también mi pueblo, sabe que el alumbrado nocturno se lo debemos a la insistencia de don Luis Rodríguez Figueroa. A Luis Rodríguez Figueroa y a su insistencia se debe la puesta en marcha y dotación de la biblioteca municipal del Puerto de la Cruz. Esa misma proyección y su alineamiento para combatir el caciquismo, para reivindicar derechos para la clase obrera, para defender derechos fundamentales, le generó la animadversión de otros sectores importantes del poder económico e incluso del poder político durante la propia Segunda República, ¿no? Luis Rodríguez Figueroa es de los señalados, yo creo, ¿no? por el propio Franco, ¿no? Sino él va a tener un conflicto familiar y personal con Franco. Uno de sus hijos estaba haciendo el servicio militar y le acusan a este hijo de que unos letreros que han aparecido en varias zonas de La Laguna y de Santa Cruz, y varios panfletos acusando pues, a los militares de corruptos, bribones, y en fin, y que la disciplina militar pues, estaba mal aplicada, etc. Y acusan de todo esto pues, al principal responsable, que era el comandante militar del archipiélago, que no era otro que el general Franco. El hijo es acusado de eso, bajo falsos testimonios, es detenido y se le hace un consejo de guerra, ¿no? Y en ese consejo de guerra
pues él no funciona como un abogado particular, no puede o no quiere. Este Consejo de Guerra se celebra el 30 de junio de 1936 y el hijo es condenado a 3 años. Pero el abogado militar que defiende al hijo de Luis Rodríguez Figueroa no es otro que González Campos, el teniente González Campos, que va a ser el primer fusilado en Tenerife por parte del franquismo el 11 de agosto de 1936. De la Sierra Figueroa tuvo una amplia progenie, ¿no? Pero varios de sus hijos, bueno, uno de sus hijos, Guetón, ¿no?, protagonista del Ladrón de los Guantes Blancos, fue también asesinado, ¿no?, desaparecido. Y 3 hijos marchan al exilio, ¿no? Uno le coge la guerra estando en Inglaterra, va a zona republicana, otros pilotos del barco Viera y Clavijo cuando se produce la evasión, ¿no?, de Villa Cisneros. Y un tercer hijo consigue, ¿no?, después de estar encarcelado, también marchar al exilio. Su casa en La Laguna, ¿no?, Villa Loreto, calle de la Parras número 1, fue allanada. Y los libros quemados en la vía pública, ¿no?, una enorme biblioteca. Es un caso de ensañamiento, evidentemente, con un representante no solo de la Segunda República o de los valores republicanos, sino de los valores de la Ilustración. Tiene un final trágico, ¿no? Él marchaba a Madrid, el barco se detiene en Cádiz, justo en el momento de la rebelión, y en vez de proseguir el barco iba a Barcelona, decide informarse, ¿no? Es detenido, identificado, detenido. Ya habían rumores, ¿no?, de que podía haber pasado algo, pero vuelve a Tenerife, ¿no?, y es asesinado, ¿no?, desaparecido también en la isla, finales de septiembre, principios de octubre del 36. La depuración empieza también en los primeros momentos. En el caso del Puerto de la Cruz, por ejemplo, hay un estudio que habla de 12 empleados municipales, de los cuales 8 pierden, ¿no?, el trabajo, 2 son suspendidos de empleo y sueldo, 2 escapan, ¿no? Pero, claro, el golpe es violento en todos los sentidos. En los primeros momentos se producen despidos, detenciones de empleados, ¿no?, de empleados públicos. Son fundamentales, ¿no? Mi padre, José Rodríguez Barreto, nació aquí en el puerto en febrero de 1910. Era un hombre muy conocido, era un chico muy sociable, muy preocupado y comprometido con valores morales, culturales, sociales, políticos. Se empezó a trabajar muy pronto en el ayuntamiento con 19 años. Yo no sé si antes trabajó en otra cosa, pero con 19 años ya él estaba en el ayuntamiento y estuvo allí. Después entró como escribiente, después fue funcionario, tuvo su plaza de funcionario y cuando lo expedientaron tenía solo 26 años, o sea que a él lo hicieron preso ya con 26 años. Mi padre eran muchos hermanos, nunca coincidieron juntos porque con esto de la migración, unos para Cuba y otros, cuando nacía el más pequeño, el más grande ya había volado del domicilio familiar. Mi padre vino por lo que me contaba mi madre, vino de La Palma a Garachico, se instauró en Garachico, tenía un negocio de pescados salados al preso. Ahí se asentó y fue alcalde de Garachico durante la República, un periodo de 2 años, 3 años aproximadamente. Alcalde por el Partido Republicano, era del Partido Radical de Alejandro Lerroux. A mi padre lo detuvieron en julio del 36 por su afiliación al Partido Socialista, aunque yo estuve en una época que estaba investigando en el ayuntamiento para otro trabajo. Leí en las actas del ayuntamiento de esa época que, por lo menos en ese pleno, se habló de que lo expedientaban por comunista
y por utilizar la máquina de escribir del ayuntamiento para redactar panfletos. Bueno, lo detuvieron, al final estuvo preso en Paso Alto y de allí lo trasladaron, en Paso Alto estuvo a punto de ser, de que le dieran el famoso paseo, pero escapó. Luego lo llevaron al penal de Gando y de Gando lo trajeron en un barco a la prisión provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde terminó su periodo de preso. Lo condenaron, de todas formas, en el barco que lo trajo de Gando a Tenerife, estuvo mucho tiempo en el muelle, porque una tía mía, su hermana, me contaba que donde único visitó ella a su hermano fue en un barco, y era ese barco, es un barco del que habla Rodríguez Doreste en el libro En cuadros del penal, en que dice que cuando metieron a todos los chicos en ese barco para traerlo, pensaron que era uno de esos barcos en que hacían desaparecer a los detenidos, pero no fue el caso de mi padre. Con el golpe de Estado del 36 entró en la cárcel muy joven, tenían con mi madre 2 hijos. Se casaron en los años 30 y poco, no puedo precisarlo, por lo civil en Garachico, con lo cual imagínate, en un pueblo pequeño, va a la prisión, sale, mi madre le preguntaba por qué no lo dejaban salir, si había cumplido la pena. La respuesta era muy elocuente, es que no se calla, no se sigue dándole con rebelión dentro de las prisiones, entonces no lo soltamos. Pero me acuerdo de oírselo contar a mis primos eran mucho mayores que nosotros y se reunían para que en las sobremesas, sobre todo, mi padre les contaba cómo había sido, las palizas que recibía, sobre todo hablaba de las que recibía de un determinado jefe de policía, pero también hablaba del compañerismo en la cárcel, de los buenos compañeros que tuvo, hizo muy buenos amigos allí. A mí lo único que me enseñó, yo me enteraba porque lo escuchaba un poco a escondidas, a mí me enseñó, por ejemplo, las canciones populares que otros presos que venían de otros pueblos de España le enseñaban a él, cantaban allí, él se las aprendía y me encantaban. Mi madre siempre contaba que acudía a la prisión, tenían en ese momento dos niñas, siempre por lo menos con una de las hijas. ¿Por qué? Porque había un capitán o un mando de la prisión que se aprovechaba de su condición para intentar acostarse con las mujeres de los presos. Entonces mi madre siempre iba con una niña como salvoconducto. En la prisión coincidieron mi padre, su padre, es decir, mi abuelo, un hermano de mi padre y un cuñado de mi padre. A mi abuelo lo soltaron porque se puso muy malo, estaba muy grave para que se muriera en la cárcel. A los demás los retuvieron, toda la sentencia. Mi padre sale de la cárcel y prácticamente en cuanto pudieron se vinieron al Puerto de la Cruz. Se vinieron al Puerto de la Cruz por cambiar de ambiente. Como yo no me acuerdo, porque yo era muy chica en la etapa en que mi padre contaba cosas, yo le preguntaba mucho a mi hermano sí que le contaba, mi hermano murió hace 2 años. Era médico endocrinólogo en el Hospital de San Pablo en Barcelona y nos veíamos como mínimo 2 veces al año y yo siempre le preguntaba cosas porque tengo muchas lagunas porque no estaba al tanto de todo. Y una vez me escribió a raíz de que yo le preguntara de cómo había sido exactamente la detención y me escribió esto. Padre me contó que la guerra civil lo pilló haciendo la mili en Santa Cruz y que al principio eludió su detención porque pasaba las noches en una pensión y no tenía que pernoctar en el cuartel. Por entonces, si te podías costear una pensión, podías dormir fuera del cuartel. Esto le permitió posponer su detención. Luego huyó al puerto, donde estuvo escondido algún tiempo en casas de familiares amigos, en las azoteas, se decía, hasta que decidió marchar de nuevo a Santa Cruz con la intención de embarcarse para las Américas. Ya en el muelle de Santa Cruz de noche, mientras se dirigía con otros compañeros hacia el barco apalabrado, pasó junto al grupo una camioneta con falangistas y uno de ellos del puerto reconoció a padre y lo detuvieron allí mismo.
Me dijo que el falangista que lo señaló fue, no voy a decir el nombre, el padre de unos amigos nuestros del colegio. Aunque esto, por la forma en que me lo dijo, fue más una sospecha que otra cosa. Él nunca lo supo con certeza. A partir de aquí viene la historia de la prisión y campos de concentración. Me contó también que antes había estado en la cárcel del castillo de Paso Alto, desde donde dieron el paseo a unos gomeros peligrosos, entre comillas, y al que él escapó porque uno de los soldados de guardia que lo custodiaba y conocía lo impidió. Esto es lo que te conté de que había escapado 2 veces de ser desaparecido. Mi padre no pudo recuperar su puesto de funcionario hasta que apareció la ley de amnistía en el 76, creo que fue. Era un real decreto para la aplicación de la amnistía para funcionarios públicos. Pero ¿qué pasa? Que mi padre, cuando prepara los papeles para ser amnistiado y recuperar su trabajo, en el ayuntamiento no existe constancia de que él hubiera trabajado allí. Se quedó pues asombradísimo. Tengo todo un dossier de todas las cartas que escribió, de los testigos que tenía, firmas de carta con firma, y todo había sido porque vamos a llamarlo alto cargo del ayuntamiento del régimen, que continuó en la época posterior, había retenido su expediente y se la tenía jurada a mi padre y no lo quería soltar. Finalmente, y gracias a la intermediación de unos amigos comunes, pues consiguió que mi padre recuperara sus documentos y volvió a trabajar en el ayuntamiento, donde pasó unos poquitos años, porque se jubilaron enseguida, pero fue muy bien recibido, tuvo muy buenos compañeros y fueron muy cariñosos y muy buenos con él. Se produce el golpe de Estado del 18 de julio, y el día 18 o el 19 de julio, que no recuerdo, que se recoge la sentencia por la que le condenan a 6 años de cárcel, estuvo más tiempo porque no se callaba, según le decían a mi madre, dentro de la prisión, de las prisiones. Pues mi padre fue a la plaza y con otra gente y empezaron a dar vivas a la República, y eso consta en la sentencia. Entonces mi padre estuvo en Faifes, estuvo en el penal de Gandón, Gran Canaria, y en los barcos flotantes, en las prisiones flotantes, que es el momento crítico, según mi madre, porque se aplicaba la llamada ley del saco. Te metían en un saco, te ponían piedras y te tiraban y te fondeaban en el mar. Así hay una cantidad de desaparecidos que lógicamente, fondeados en alta mar, ni se sabe dónde están, ¿no?